este es el primer video de ¿Qué le pasó a mi neurona?, en el cual vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que se desarrolló ya hace tiempo en internet: los homúnculos rusos. En estos videos, un supuesto científico realizaba un experimento por el cual juntaba un huevo de gallina con los espermatozoides de humanos, y el resultado de ello era un híbrido entre humano y gallina. Quizás la pregunta sea ¿por qué me voy a enfocar en este tema en particular si ya pasó, ya no es moda? Este canal va a estar enfocado en la divulgación de la ciencia, entonces era obligatorio hacer un video que hablara sobre este tema de los homúnculos rusos, porque de los videos que en lo personal yo consulté, no encontré una información muy detallada y que nos sacara de esa duda. ¿Será posible? ¿Podré tener un hermano mitad ave, mitad humano? ¿Acaso los rusos son extraterrestres que todo lo pueden? ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Si estas fueron algunas de tus preguntas, déjame decirte que has entrado al lugar indicado. Desde una postura científica, lo que realizó el youtuber ruso es prácticamente imposible. Aquí en ¿Qué le pasó a mi neurona?, te daremos la explicación de por qué no es posible realizar dicho experimento. Para desmentir este video solo hace falta recordar algunos términos de biología, nada complicado. Reproducción sexual. De forma sencilla, la reproducción sexual es un proceso por el cual se multiplican los organismos intercambiando su material genético. Cuando hablamos del material genético me refiero al famoso ADN y ARN. En la biología, la unidad fundamental de la vida es la célula, y toda célula tiene un material genético. En este material genético se encuentran los tan famosos genes. ¿Y qué son los genes? Cuando hablamos de los genes nos referimos a la unidad hereditaria que contiene toda la información para formar un organismo y de mantenerlo a lo largo de su vida, a partir de la fusión de las células sexuales, óvulo y espermatozoide. Compatibilidad cromosómica. Para que un organismo pueda formarse necesita de un intercambio de genes, un intercambio de material genético. Este material genético se encuentra en varias formas. Una de las formas del material genético es el ADN y otra forma es el cromosoma. Los cromosomas son ADN en su forma más compacta, empaquetado completamente. Lo que viene a continuación es la clave para desmentir el video de los homúnculos. Para que pueda haber una recombinación genética, necesita cada uno de los padres tener los mismos genes y también que estén colocados en la misma posición dentro del cromosoma. Entonces, si es necesario que haya el mismo número de genes y el mismo número de cromosomas para que un organismo pueda existir, es necesario preguntarnos si las gallinas y los humanos tienen el mismo número de genes y el mismo número de cromosomas. Para explicar este punto vamos a ver algo llamado cariotipo. Un cariotipo es el conjunto de los cromosomas de una célula. En el caso de los humanos tenemos 46 cromosomas o 23 pares de ellos. De esos 23 pares de cromosomas, 22 son cromosomas autosómicos y un par es el par sexual, a lo que llamamos X y Y. A diferencia de nosotros, las gallinas tienen 78 cromosomas, de los cuales 38 pares son los pares autosómicos y un par es el sexual. Ok, entonces si lo vemos desde este punto, los humanos y las gallinas tenemos distinto número de cromosomas. Por lo tanto vamos a tener distinto número de genes. Hace unos años salió un artículo en una revista científica que hablaba sobre el genoma de las gallinas. Cuando hablo del genoma me refiero a todo el conjunto de genes que tiene un organismo. En esta investigación salieron datos bastante curiosos. Uno de ellos es que las gallinas tienen entre 20.000 y 23.000 genes en 1 millón de pares de bases de DNA. Mientras que el humano tiene de 20.000 a 25.000 genes en 2.8 millones de pares de bases de DNA. Puede ser que no se entienda nada lo de pares de bases de DNA. Eso realmente es para otro video. Es un poquito más complejo que no viene ahorita al caso. El estudio arrojó que en los genes analizados, 60% de ellos son similares entre los humanos y las gallinas. Esto nos quiere decir que somos similares a las gallinas, al menos genéticamente hablando. Ahora podríamos pensar que dicha compatibilidad que tenemos con las gallinas podría formar organismos sin forma y que estuvieran incompletos. Si lo pensaste de esa forma, para tu tren, porque no va por ahí. El estudio encontró que la similitud de genes es más estrecha en aquellos genes que tienen funciones en el citoplasma y en el núcleo, a diferencia de aquellos que tienen interacción en la reproducción. Por lo tanto, no es posible realizar dicho experimento en nuestro universo.
No sé si Rick y Morty hayan descubierto algún universo paralelo donde eso sea posible, pero al menos aquí es inviable. Fecundación interna. En el mundo natural existen dos tipos de fecundación: fecundación externa y fecundación interna. Las gallinas y los humanos tenemos fecundación interna, por lo tanto las células sexuales se fusionan dentro de uno de los progenitores. Entonces, ¿por qué el ruso rompió el cascarón para inyectar su espermatozoide? Lo más seguro es que no sabía cómo se forma un huevo. ¿Te habías preguntado alguna vez cómo se forma un huevo? ¿No? Bueno, vamos a desayunar para verlo. Si miramos cuidadosamente, podremos ver que en el huevo que acabamos de sacar del cascarón, podemos observar un disco blanco. Este disco blanco es el núcleo de la célula sexual. Sí, de hecho, siempre te has comido células sexuales de gallina. Entonces, ¿por qué es imposible fecundar un huevo de gallina en estas condiciones? Esto es bastante sencillo y no tiene nada de sobrenatural. Tanto el sistema reproductor femenino de las aves como el de los humanos tiene un ovario y un oviducto. El ovario es la estructura sexual donde se encuentran todas las células sexuales femeninas. Y el oviducto es por donde esa célula sexual femenina va descendiendo hasta llegar al útero. La célula sexual de gallina se fecunda en una región interna llamada infundíbulo. Posteriormente se deposita una capa transparente llamada albumen. Esta es la clara de huevo. Y hasta el último se forma el cascarón. Estas capas que se formaron van a proteger a la célula sexual que fue fecundada para que pueda formarse un embrión. Ahora queda claro, la célula sexual de la gallina no está expuesta y por eso el ruso necesita inyectar el espermatozoide en el huevo. Si tú perforas el huevo, estás destruyendo la célula y por lo tanto estás haciendo imposible que se desarrolle un organismo. Para finalizar este video daré algunos datos más impresionantes que la ilusión de tener un hermano mitad ave, mitad humano. Los genes que se conservan entre las aves y los mamíferos también se comparten con los peces. Otro dato bastante interesante es que las gallinas tienen un gen que codifica una proteína para la formación del cascarón, mientras que nosotros tenemos un gen similar, pero que sirve para la calcificación de los huesos. Otra de las similitudes que encontró el estudio es que las aves tienen un gen llamado interleuquina 26, el cual está involucrado en la respuesta del sistema inmunológico. Lo interesante es que este gen solamente se había encontrado en humanos, hasta que este estudio encontró la existencia de este gen en las aves. Lo importante de estos datos es que entre distintas especies tenemos varias similitudes. De hecho, con el chimpancé compartimos 95%, con las aves, en este caso la gallina, 60% de nuestros genes. Esto nos estaría hablando de una historia en común y de una evolución que hemos tenido. Y, más que nada, que se han conservado ciertos genes que son importantes para la supervivencia. Conocer los genes que tienen ciertos organismos nos permite hacer estudios sobre esos genes para conocer cómo funcionan esos genes similares en nosotros. Por el momento esto es todo, es el primer video de ¿qué le pasó a mi neurona? Espero que te haya gustado, que se te haya hecho interesante, ¿va? Y si quieres saber un poquito más de información sobre genes, biología, bioquímica y un poquito más de otras cosas, bueno, ya sabes, por aquí andaremos y vale, esto es todo.